Hola chicos, hoy día con un nuevo video más y un nuevo tema más. El día de hoy vamos a aprender algo muy interesante. ¿Quieres aprender a hacer algo interesante? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, vamos. Bueno chicos, el día de hoy vamos a aprender acerca de las rectas paralelas cortadas por una secante, ¿de acuerdo? Pero en primer lugar vamos a ver algunas definiciones de dichas rectas. Por ejemplo, ¿qué son las rectas paralelas? Las rectas paralelas son aquellas líneas que mantienen cierta distancia entre sí y a pesar de que tú las estires un montón, nunca van a cortarse, nunca van a chocar, ¿de acuerdo? Eso vienen a ser las rectas paralelas. Luego también tenemos las rectas perpendiculares. ¿Qué vienen a ser las rectas perpendiculares? Dos rectas son perpendiculares cuando se intersectan en un punto y además forman un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y por último tenemos a las rectas secantes. ¿Algunos de ustedes conocen qué es una recta secante? Una recta secante es aquellas rectas que se cortan en un punto y no necesariamente forman un ángulo de 90 grados, ¿de acuerdo? Esto lo vamos a ir detallando de a pocos en la siguiente teoría, ¿de acuerdo? Vamos a ir aprendiendo acerca de dichas rectas de tal manera que nosotros conozcamos con mayor profundidad para resolver los ejercicios. Ahora vamos a aprender las rectas paralelas cortadas por una secante. Entonces vamos a repetir qué son las rectas paralelas. Las rectas paralelas son dos rectas ya que están en un plano y estas nunca van a cortarse, o sea, no hay un punto en común. A ver, profesor, dibújalo. Entonces vamos a dibujar a Duendecito y él nos va a dibujar dos rectas paralelas. A ver, Duendecito, dibújanos. Ahí tienes una recta ya que no se sabe dónde empieza ni dónde termina, le vamos a llamar M, y luego tienes a otra recta N. Si tú observas, nunca van a chocar esas dos rectas. Ahora, ¿cómo se sabe, profesor, que esas dos rectas son paralelas? ¿Cómo se les representa? A esas rectas se les representa mediante dos líneas inclinadas. Por ejemplo, nosotros le vamos a denotar por dos puntos M, dos palitos echaditos N, ¿de acuerdo? Ahora a eso se les llama rectas paralelas. Vamos a volver a recordar que son las rectas secantes. Dos rectas secantes en un plano, ya cuando entre ellas solo hay un punto en común, es decir, van a chocar en un solo punto. Mira, observa, trazo una recta, trazo la otra recta y si tú te das cuenta y si observas, chocan en un punto, ¿cierto? Ahí está, lo voy a señalar con una flechita y a eso se le llama punto en común, ¿de acuerdo? Entonces esas dos rectas vienen a ser rectas secantes, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a ver es un par de rectas paralelas cortadas por una secante. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, viene a continuación. Cuando tú tienes dos rectas paralelas y esas dos rectas paralelas están cortadas por una secante, lo que forman son 8 ángulos, ¿ves? ¿Los viste? Van a formar 8 ángulos, 4 de ellos son internos, 4 son externos, algunos de ellos se llaman alternos, otros correspondientes y otros conjugados. Vamos a ver quiénes son los ángulos internos. Los ángulos internos son los que están dentro de las rectas paralelas. Por ejemplo, trazo ahí dos rectas paralelas y luego voy a trazar una secante. Los ángulos que se forman ahí son 8, pero los 4 ángulos que están dentro de las rectas paralelas, por ejemplo, aquí hay una, esto le voy a llamar ángulo A, por ejemplo. Eso de ahí viene a ser un ángulo interno porque está dentro. Otro ángulo es el que está al costadito. Eso de ahí también viene a ser otro ángulo interno. Yo le voy a llamar un ángulo B, por ejemplo. Ya tenemos dos ángulos internos, ¿verdad? Luego en la parte inferior también tengo otros dos más. A uno de ellos le voy a llamar el ángulo C, ¿de acuerdo? Ya tendríamos 3 ángulos internos. Y por último, el que está al costadito de C vendría a ser el ángulo D.
¿de acuerdo? Ahí viene a ser el ángulo D, ¿de acuerdo? Entonces tenemos 4 ángulos internos, A, B, C y D, pero están dentro de las rectas paralelas. Y los ángulos externos, profesor, ya son los que están fuera de las rectas paralelas. Por ejemplo, ahí tengo 2 rectas paralelas, trazo una secante y todos los ángulos, en este caso los 4 ángulos que están fuera, aquí te muestro uno de ellos, va a ser conocido como ángulo externo. Entonces a esto yo le voy a llamar otro tipo de letra. Entonces yo le voy a poner, por ejemplo, la E. Luego al ladito de la E, al lado derecho, voy a encontrar a otro ángulo externo. Ese ángulo externo le voy a llamar F, por ejemplo. Entonces voy a encontrar 4, ya vamos encontrando 2. En la parte inferior voy a encontrar 2 más, por lo tanto tendríamos 4, ¿verdad? Entonces ya encontré la E, la F, acá le voy a poner la G. Y por último, al costadito de la G, voy a encontrar el último ángulo externo. En este caso, ese angulito yo lo voy a colocar como el ángulo H. ¿De acuerdo? Entonces hemos encontrado 4 internos y hemos encontrado 4 externos. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver algunas propiedades que hemos podido encontrar para que tú puedas conocerlos, ¿de acuerdo? Vamos adentro de ellos a conocer a los ángulos alternos internos. Cuando tú tienes 2 rectas paralelas y tú trazas una secante, vas a encontrar dentro de él 2 ángulos internos. Y esos 2 ángulos, adivina qué, van a ser iguales. ¿Cómo sabemos, profe? Esos 2 ángulos van a ser iguales si forma la S o la N. Mira cómo dibujo la flechita, ¿viste? Esas medidas de dichos ángulos son congruentes, es decir, tienen las mismas medidas, ¿de acuerdo? Listo. Otro tipo de propiedad que vamos a encontrar son los ángulos correspondientes. ¿Cómo es eso, profesor? Es, por ejemplo, como te voy a indicar a continuación. Tengo 2 rectas paralelas y trazo una secante, ¿de acuerdo? Ahora tengo un ángulo exterior y tengo un ángulo interior, pero si tú te das cuenta, esos 2 ángulos apuntan o se dirigen a un mismo lugar, en este caso al lado izquierdo. Entonces esos ángulos también vienen a ser congruentes. Si uno de ellos mide 20, el otro también 20, ¿de acuerdo? Mira, ve, es como una especie de una C que forman entre ambos. Y luego también tenemos a los ángulos, hay una propiedad más, a los ángulos conjugados, ¿de acuerdo? Profesor, ¿qué son los ángulos conjugados? Por ejemplo, yo voy a trazar 2 rectas paralelas y luego le voy a trazar una recta secante, ¿de acuerdo? Ya tracé la recta secante. Ahora voy a tener 2 ángulos internos, A y luego voy a tener B. Si tú observas, los 2 ángulos dirigen su mirada hacia un lado, al lado derecho. Y en este caso estoy formando la letra C. Mira, B con A forman una letra C como las flechitas. Entonces, profesor, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que la suma de esos 2 ángulos va a ser igual a 180. Eso se le llama ángulo conjugado. ¿De acuerdo? Ahora, lo que vamos a poder ver viene a ser una propiedad. Algunos le llaman la propiedad del serruchito, otros la propiedad de la boquita. ¿Cómo es eso, profesor? Mira, yo voy a tener 2 rectas paralelas y voy a tener un par de rectas secantes, pero esas rectas secantes voy a dibujar solo una parte de ellas. Las 2 chocan en un punto, ¿verdad? Tú observas, tengo la recta L1 y tengo la recta L2. Si esas 2 rectas, chicos, son paralelas, como la que voy a indicar aquí, si L1 es paralelo a L2, profesor, ¿qué se va a cumplir? Se va a cumplir que ese ángulo interno A que tú observas en la parte superior y luego el otro ángulo B en la parte inferior, adivina qué crees que va a pasar. Que la suma de esos 2 ángulos va a ser igual al ángulo que está mirando hacia el lado izquierdo. ¿De acuerdo? Los 2 de la derecha es igual a 1 de la izquierda. Vamos a empezar con la parte práctica. Como observas en este gráfico, tienes 2 rectas paralelas, que es esta de acá, la parte superior y la inferior, y tienes una recta secante que corta dichas rectas paralelas, ¿de acuerdo? Entonces tienes una recta secante
y tienes dos rectas paralelas. Ahora dentro de ellas tú puedes observar a dos ángulos. Entonces, como hemos visto en la parte teórica, esos dos ángulos se llaman o son conocidos como los ángulos alternos internos. ¿Cómo, profe? O sea, cuando tú veas esto de acá viene a ser un ángulo interno, ¿verdad? Y esto también viene a ser un ángulo interno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se resuelve este tipo de gráficos? Por ejemplo, cuando este amiguito quiere buscar al otro, lo que hace es lo siguiente. Viene, no encuentra a nadie en la cuadra, ¿sí o no? Entonces, como no encuentra, tiene que regresar. Al momento de regresar se da cuenta que está al otro lado de la calle. Entonces lo que hace es regresar, viene y lo ubica a su amiguito. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hemos formado? Hemos formado como una especie de una S, ¿sí o no? Hemos formado como una especie de una S, ¿cierto? Ah, ya, profesor, ¿y eso qué significa? Cuando tú veas dos ángulos internos, ¿ya? Por eso se llama ángulos alternos. Quiere decir que no están en la misma dirección, en el mismo lugar, como en este caso. Mira, esto es como si fuese una casa y esto como si fuese otra, ¿verdad? Y entonces cuando tú veas este tipo de figuritas, o sea, que forman una S, se llama ángulos alternos internos. ¿Y qué propiedad se cumple, profesor? Se cumple que esos dos ángulos van a ser iguales. Entonces vamos a colocar dichos ángulos, ¿ya? Dichos ángulos, ¿qué cosas son? Son alternos internos, ¿de acuerdo? Dichos ángulos son alternos internos. ¿Y qué propiedad se cumple cuando son dos ángulos alternos internos, profesor? Se cumple la siguiente propiedad. ¿Qué propiedad se cumple, profe? Se cumple que esos dos deben ser iguales. Entonces ya tenemos solucionado el gráfico. Entonces, como son dos ángulos alternos internos, yo puedo decir que el valor de A va a ser igual a 30. O sea, esos dos ángulos vienen a ser congruentes. ¿Y qué significa congruentes, profesor? Que tienen la misma medida. O sea, si este ángulo interno del lado derecho vale 30, el otro ángulo del lado izquierdo también vale 30. ¿De acuerdo? A eso se le llama ángulos alternos internos. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasemos al segundo ejercicio. En este ejercicio ya tenemos otros dos ángulos internos. Y si tú te das cuenta, mira, si tú te das cuenta, hace rato formamos la letra S, ¿verdad? Algunos pueden decir, profesor, yo veo la letra N aquí. Por ejemplo, aquí también puede ser una N, mira. Una N al revés, una S o una Z. Entonces, cuando tú formes esta figura, vas a decir que son ángulos alternos internos, ¿de acuerdo? Profe, y en este caso ya no van a formar, pues ya no forma una S. Por ejemplo, este amiguito de acá viene a buscar a su otro amiguito. Entonces, ¿qué hace? Camina y encuentra a su otro amiguito. Entonces no ha formado ninguna S. ¿Qué es lo que ha formado? Es como si hubiese formado una C, pero al revés, ¿verdad? Es una C, pero al revés. ¿Viste? Entonces, profesor, ¿qué significa eso? Allá se ha formado como una C al revés. Entonces estos ya no se les va a llamar ángulos alternos internos, sino se les va a llamar ángulos conjugados. ¿Tú te recuerdas la parte que hemos hecho en la parte teórica? Estos de acá se llaman ángulos conjugados, ¿de acuerdo? Profe, ¿y qué propiedad se cumple cuando son ángulos conjugados? ¿Qué significa ángulos conjugados? ¿Qué significa? Significa lo siguiente, que esos dos ángulos, si tú agarras esos dos ángulos, por ejemplo al B y al 110, y tú los sumas, esos dos de ahí debe de salir 180 grados, ¿de acuerdo? A eso se les llama ángulos conjugados. Profe, ¿y cómo los puedo reconocer? Tú los puedes reconocer por esta figurita. Hace rato formamos una S, ¿verdad? Ahora vamos a formar como una especie de una C, o también le puedes decir como una boquita, ¿sí o no? Como, profe, una boquita. Por ejemplo, tú puedes dibujar acá un ojito. Ahí está, mira. Ahí está, ¿ves? Como un ojito. Y es como una especie de una carita, ¿viste? Es como una especie de una carita. ¿Ves? Ahí está. Es como una carita feliz, ¿ves? Entonces, cada vez que veas una carita feliz con dos ángulos internos, o sea, como una C al revés, vas a decir que estos dos ángulos internos son ángulos conjugados. ¿Y qué propiedad cumplen los ángulos conjugados? Que su suma vale 180. Bueno, lo demás ya es facilito, ¿sí o no? Este 110 que estás sumando pasa al otro extremo a restar.
Entonces te va a salir 180 menos 110, ¿cierto? Entonces haces la operación súper fácil y sencilla, haces la resta y ¿cuánto te va a salir el valor de B? Facilito, ¿sí o no? El valor de B te va a salir igual a 70 grados, ¿cierto? Y listo, con eso estamos terminando el ejercicio. Entonces ya vimos dos tipos, ¿verdad? Hemos visto los ángulos alternos internos y también hemos visto los ángulos conjugados. Esto solamente funciona, repito, cuando tú tienes dos rectas paralelas y una secante, ¿de acuerdo? A ver, profesor, otra más. A ver, vamos a seguir, ¿ya? Acá te muestro otra figurita, mira. A esto de acá ya no se les llama ángulos internos, tampoco se les llama ángulos conjugados, se les llama ángulos correspondientes. Profe, ¿y qué propiedad cumplen los ángulos correspondientes? A ver, esto se le llama ángulos correspondientes. ¿Por qué, profesor? Porque si tú te das cuenta, hay uno que está en la parte exterior y uno que está en la parte interior. O sea, tengo un ángulo externo y tengo un ángulo interno, ¿de acuerdo? Cuando veas que estos dos, un interno y un externo, están ambos mirando hacia una misma dirección, por ejemplo, él está mirando hacia el lado derecho, ¿sí? Él también está mirando hacia el lado derecho, la misma dirección que 120. Es como si hubiesen visto acá una palomita y los dos están mirando la misma palomita acá, ¿ven? Entonces a ellos se les llama correspondientes, cuando hay uno externo y uno interno. ¿Qué propiedad se cumple cuando son ángulos correspondientes? Es parecido a lo de los ángulos internos alternos. ¿Qué propiedad, profesor? Que si tú mides ambos ángulos, los dos deben de ser iguales, o sea, son congruentes, deben de tener la misma medida. O sea, si este ángulo vale 120, este también debe ser 120, ¿ya? Siempre y cuando, vuelvo a repetir, cuando ambos ángulos, el interno como el externo, estén mirando hacia la misma dirección, estén apuntando a una sola dirección, derecho, derecho, ¿de acuerdo? Ahí los dos ángulos correspondientes son iguales. Ya, bueno, esta ecuación es súper fácil, ¿cierto? Este 3 que está multiplicando pasa al otro extremo a dividir, ¿cierto? Entonces la división que te va a quedar, te va a salir 120 dividido entre 3, ¿cierto? ¿Y cuánto será 120 dividido entre 3? Entonces tú ya lo sabes, ¿sí o no? Tú ya lo debes de conocer al toque, profesor, facilito. Eso lo hace mi abuelita con los ojos cerrados, ¿sí o no? Esta vez. Entonces el valor de B me va a salir 40, ¿de acuerdo? Entonces esa es otra forma de poder calcular a los ángulos, de acuerdo, en este caso correspondientes. Entonces ya vimos tres formas, los ángulos alternos internos, luego hemos visto los ángulos conjugados y ahora vamos a ver los ángulos correspondientes. Ya también ya sabes cómo se resuelve. Vamos a ver a uno más. Mira, te muestro otro ejercicio. Acá me piden calcular el valor de B, pero en este caso ves a un externo y ves a otro externo. Repito, los que están fuera de las rectas paralelas son externos. Por ejemplo, acá tengo 1, 2 y acá en la parte inferior 1, 2. En total tengo 4 externos, 2 en la parte superior, 2 en la parte inferior. Igual sucede con los internos. Acá hay 2 internos y acá también hay 2 internos. ¿Por qué internos? Porque están dentro de las rectas paralelas. Ahora, profesor, a estos dos ángulos, ¿cómo se les llama? A esos dos ángulos, ¿cómo se les llama? A esos ángulos se les llama alternos, pero externos. ¿Está bien? Porque este es externo y esto es externo. Ahora, profesor, ¿qué propiedad se cumple? Mira, este está mirando al lado derecho y este está mirando al lado izquierdo. ¿Qué propiedad crees que se va a cumplir? Lo voy a escribir, ¿ya? A estos dos ángulos se les llama ángulos alternos externos, ¿ya? A ver, profesor, ya estás conociendo otros tipos de ángulos, mira, ve, a eso se les llama ángulos alternos externos. Ahora, ¿qué propiedad cumplen los dos ángulos alternos externos? Facilito, profesor. ¿Cuál? Que ambos también deben de ser congruentes. ¿Y qué significa congruentes, profesor? Que deben de medir igual. O sea, que si este mide 145, él también debe de medir 145. ¿De acuerdo? Ahí está, ¿ve? A esos dos se le llama ángulos alternos externos. Y listo, ya formaste una ecuación. Y esa ecuación es súper fácil, ¿verdad?
Este 5 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces te va a salir 145 dividido entre 5. Entonces tú haces un esfuerzo sobrehumano de dividir y dime la respuesta. ¿Cuánto te va a salir el valor de B? B, muchachos, va a salir ¿cuánto me va a salir? 28, ¿cierto? Listo. 28, profesor, ¿seguro? No, te estás equivocando. Sale 29. Muy bien, profe. Ahora sí está su respuesta correcta. Muy bien, sale 29. ¿De acuerdo? Listo. Entonces esto también se le conoce como ángulos alternos externos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver si recuerdas qué propiedad o qué ángulos vamos a formar aquí. A ver, ¿quién me dice? Tengo un externo, tengo un interno. Los dos están mirando hacia la misma dirección. ¿Qué ángulos hemos formado, chicos? ¿Recuerdas o no recuerdas? Acabamos de hacerlo en el ejercicio anterior. ¿Cómo se le llama? Se le llama ángulos. Ya lo hicimos, se les llama ángulos correspondientes. ¿Ya? Y tú ya sabes qué propiedad cumplen los ángulos correspondientes, ¿sí? Profesor, eso está facilito. ¿Qué propiedad cumplen los ángulos correspondientes? Que esos dos deben de ser iguales. Entonces lo único que haces es igualar, o sea, tienen la misma medida, son congruentes. 120 menos 2y va a ser igual a 3y. Entonces obtienes una ecuación, ¿verdad? Una ecuación como la que te muestro aquí. A esa propiedad cumplen los ángulos correspondientes. Repito, un externo y un interno que apuntan hacia una misma dirección se le llama ángulos correspondientes. ¿Y qué propiedad cumplen los ángulos correspondientes? De que dichos ángulos deben ser congruentes, deben de medir igual, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a hacer es que este menos 2 que está restando en este lado va a pasar al otro extremo a sumar, ¿cierto? Entonces, ¿qué te va a quedar? Que 120 es igual a 3y más 2y, ¿cierto? ¿Por qué? Porque este de acá pasa a sumar, ¿cierto? Listo. Muy bien. Ahí tienes, ¿ves? La ecuación. Ahora lo que hay que hacer es sumar, ¿cierto? 3 chicles más 2 chicles, ya tenemos 5 chicles al lado derecho. Entonces acá lo que voy a tener, 120 va a ser igual a 5 chicles, profesor. Listo. Y ahora por último vamos a hacer un pasito más. ¿Cuál es ese pasito, profesor? Que este 5 que está multiplicando va a pasar al otro extremo a dividir, ¿cierto? ¿Y quién se va a quedar solito? Y. Entonces y se queda solito. El 120 va a estar acompañado del 5, pero en este caso de la división. Entonces lo único que hago es dividirlo y adivina. O dime, calcúlalo, a ver cuánto sale 120 dividido entre 5. Dime la respuesta mientras voy escribiendo. Puedes hacerle pausa. Sale 24. Correcto, muy bien. ¿Ves? Qué fácil fue calcular el valor de y. Facilito, ¿verdad? Ahí está. Y vale 24. A eso se le llama ángulos correspondientes. A ver, profesor, otra. Esta también ya lo hemos hecho. Esta propiedad acabamos de hacerlo, mírame. Eso lo hicimos creo que en el ejercicio número 2, ¿cierto? ¿Cómo era, profesor? Mira. Este amiguito quiere visitar a este amiguito. Entonces viene, está caminando por acá, da la vuelta y lo encuentra el amiguito. ¿Qué figura hemos formado? Hemos formado como una especie de una C, ¿sí? ¿Qué dijimos cuando formábamos una especie de una C, chicos? A esos ángulos, ¿cómo se les llamaba? A eso se les llamaba ángulos. Dime, hasta acá lo puedo escuchar. Ángulos conjugados, ¿cierto? Profe, ¿y qué propiedad cumplen los ángulos conjugados? Cumplen lo siguiente, que si yo sumo estos dos ángulos internos, que los dos se están uniendo en uno solo, esa suma de ambos se va a hacer ¿cuánto? 180, ¿de acuerdo? Entonces voy a escribir A más 32, le voy a sumar el doble de A y le voy a quitar 32. Y la suma de esos dos debe de salir 180. ¿Cómo, profesor? Ahí está, mira. La suma de este ángulo, aquí está. La suma con este ángulo, ahí está. La suma de los dos ángulos debe ser 180. ¿De acuerdo? Entonces lo único que vamos a hacer es resolver la ecuación. A ver,
Profesor, acá tengo un chicle, ya, y acá tengo dos chicles con signo positivo. Dos chicles más un chicle, profesor. Ah, facilito, tres chicles. Ya. Y ahora, profesor, por el curso de álgebra me han enseñado lo siguiente. ¿Qué cosa? Que si yo tengo dos números opuestos, ¿y cuáles son los opuestos? Ah, lo que le voy a mostrar, mira, ve. El 32 con signo positivo, ya, y el 32 con signo negativo. Cuando veo dos números opuestos, este por ser positivo y este por ser negativo, se cancelan porque forman un cero. Ah, muy bien, estás aprendiendo álgebra. Correcto, listo. Entonces, si estos dos se eliminan, solamente me queda el chicle y los dos chicles. En total, tres chicles. Ahora, este 3 se está multiplicando, ¿verdad? ¿Cómo pasa al otro extremo? Facilita, profesor. Eso vale, pasa a dividir. 180 dividido entre 3, profe. Ah, ya, muy bien, facilito. Le pides ayuda a Firulais y te va a decir cuánto es la respuesta, ¿sí? A ver, dime tú cuánto vale la respuesta. Muy bien, vale 60. Entonces el valor de A, vamos a ver que viene a ser 60, ¿correcto? Listo, A vale 60. A eso se le llama ángulos conjugados. Cuando forma una C, repito, cuando veas que forma una C, ya sea al lado izquierdo o al lado derecho, se le llama ángulos conjugados. ¿Y cuál es la propiedad de los conjugados? Que la suma debe ser 180. Listo, a ver, mira, te voy a dejar un ejercicio más. Mira, mira, mira. Acá me pide calcular el valor de B. Uy, me pide calcular el valor de B, profe. Sí, entonces lo primero que tienes que ver aquí es qué forma este ángulo de la parte superior con el de la parte inferior. Profe, este es un ángulo externo, ya, este es un ángulo externo, ¿sí? Ya. ¿Qué propiedad o qué ángulos van a conformar? Mira, mira, mira. Hay una propiedad que te voy a explicar acá. Se llama ángulos opuestos. Profe, ¿qué viene a ser los ángulos opuestos? Viene a ser como una especie de un espejito. ¿Ya? Mira, esto vale 7A más 20, ¿verdad? Su espejo sería este que está acá, ¿verdad? Entonces, adivina que ese ángulo también va a ser el mismo. Mira, ve. Va a ser el mismo. Ah, profe, qué fácil. Si este mide A, su espejo sería este. Si esto vale A, ¿cuánto medirá esto? Uy, facilito. Dime tú la respuesta. Dime tú la respuesta. Ah, profe, mide A. Muy bien. Ya. ¿Y ahora qué va a suceder? Mira lo que va a suceder. Que él viene a buscar a su familia la A. Viene y lo encuentra. ¿Qué figura hemos formado? Una C, ¿verdad? ¿Y qué dijimos cuando formaba una C? Que vienen a ser ángulos conjugados, ¿verdad? ¿Y qué propiedad cumplen los ángulos conjugados? Ángulos conjugados, profesor. A ver, ¿qué propiedad cumple? Cumple que la suma de los dos debe ser igual a 180, ¿de acuerdo? Entonces hacemos la suma. 7A más 20 más el valor de A, que está en la parte baja, debe ser igual a 180, profe. Qué facilito, mira, ve, eso lo hace mi abuelita con los ojos cerrados. De 7A más A, ¿cuánto viene a ser? 8A. Y el 20 se queda solito. Ya, y al otro lado, profe, me queda 180, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer más rápido la ecuación, ¿ya? Este 20 está con más, pasa a restar, queda 160, ¿sí o no? Y este 8 pasa a dividir porque está multiplicando. Dime la respuesta. 160 dividido entre 8, ¿cuánto me va a salir? Correcto, te va a salir 20, ¿de acuerdo? Pero profe, a mí me ha pedido calcular B, yo no quiero calcular A. Ah, ya, pues está facilito, mira, este valor ya sabemos cuánto mide, mira, ¿ve? Esto ya sabemos que vale 20. ¿Tú te recuerdas el año pasado cómo se le llamaba esta línea y cuánto medía todo este ángulo? A esto se le llamaba ángulo llano, ¿sí o no? ¿Qué significaba ángulo llano, profesor? Que toda esta medida debería de ser 180, ¿sí o no? Todo esto debe de ser 180. Como este pedacito ya vale 20, ¿cuánto le falta para que llegue a 180? Profesor, eso está facilito. Le falta 160. ¿Ves? Entonces ya calculamos los dos valores. El valor de A y el valor de B. Listo, chicos. Eso ha sido todo por hoy. Sigan practicando, no lo olvides. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero haberte apoyado con un poquitito de conocimientos en el curso de geometría. Recuerda lavarte las manos durante 20 segundos.
usa las mascarillas y quédate en casa. Chao.